Aquí te traigo una información muy valiosa que difícilmente encontrarás en un curso avanzado de trading. Quiero hablarte de la importancia del premercado a la hora de operar en la sesión de Wall Street. Aquí tengo el gráfico del Bitcoin en la temporalidad de 5 minutos. Pero cabe resaltar de que todas estas técnicas son útiles tanto para el mercado Forex como cualquier acción en la bolsa de valores. Cualquier mercado de futuros puede utilizar las mismas técnicas. Entonces, lo que te quiero ilustrar es que la zona que está aquí de fondo blanco es el horario donde opera la bolsa de Nueva York. Y desde que los ETF de Bitcoin fueron aprobados, el comportamiento de las velas es muy similar al que tienen el mercado Forex y el mercado de la bolsa de valores. Por lo tanto, ha cambiado, ha habido un cambio muy interesante porque podemos utilizar todas las técnicas de la acción del precio. Te voy a mostrar brevemente a lo largo de varios días de la sesión de Nueva York en el gráfico de Bitcoin, en el cual te darás cuenta la importancia de analizar muy bien el premarket. No podemos nosotros pretender operar las 24 horas porque nos volveríamos locos. Y el mercado tiene comportamientos de la acción del precio con mayor probabilidad en las horas establecida por la sesión de Wall Street porque es donde hay mayor volumen. También puedes operar en otras sesiones como en la de Tokio, como la sesión de Londres. Pero si estás en Latinoamérica, es conveniente que operes en la sesión de Nueva York. Entonces, sin más preámbulos, aquí quiero mostrarte cómo fue el premarket, la zona que está aquí antes de este fondo blanco es el premarket. El premarket tuvo un comportamiento tipo rango, un trading range. Siempre que hay un comportamiento tipo trading range, si ya lleva varias horas moviéndose lateralmente, en algún momento el precio va a reventar, ya sea hacia arriba o hacia abajo. En este caso reventó hacia arriba justo al inicio de la sesión de Nueva York. Y vemos de que no hay que entrar apresuradamente. Hay que esperar que tenga la confirmación, el breakout. Aquí vemos que tuvo breakout, confirmación. Y además de eso nos fue generando aquí un tipo de micro doble fondo. Pero rápidamente lo que quiero ilustrar es cómo nosotros, estudiando el premarket, podemos nosotros saber si el precio, pues vamos a hacer operaciones en largo o en corto o definitivamente el precio se va a mover lateralmente. Una de las premisas muy importantes que debes saber es que si el día es si el premarket es trading range, un rango, usualmente la mayoría del tiempo la sesión se va a mover en trading range a menos de que ocurra un breakout con follow through con vela de seguimiento muy marcado que te indique la continuación de una nueva tendencia. En este caso vemos el rompimiento con confirmación, se creó un doble fondo, pero todavía no es momento de entrar. Fíjense que aquí quedó formando otro rango. Entonces, en este rango es donde nosotros debemos anticipar ya con la técnica de la acción del precio, que no quiero andar detalladamente porque son varios días que vamos a analizar, pero lo más importante es cómo el premarket influye en la sesión. Aquí se formó otro rango y se creó un movimiento medidos desde la primera vela. Fíjense, aquí tengo la primera vela y es muy importante nosotros marcar el precio de apertura. Aquí lo tengo con esta línea horizontal roja. Porque el precio de apertura muchas veces se comporta como un soporte o resistencia. Ya se darán cuenta en días que siguen donde este precio de apertura es muy relevante y muchas veces cuando es la sesión trading range, las velas tienden a testear nuevamente. Pero bueno, una imagen vale más que mil palabras, así es que veamos que aquí después de este rango el precio hizo un movimiento medido. Tomamos aquí la medida de la vela 1, lo proyectamos en la mitad del rango y lo extendemos. La misma distancia que hay desde aquí hasta acá es la misma distancia que hay desde el centro del rango hasta arriba. Fíjense que la vela justo aquí tomaron ganancia los traders. Entonces es muy importante que tengamos nosotros esos movimientos medidos muy claros para nosotros saber dónde el dinero inteligente está tomando ganancia. Luego, ¿qué hizo el precio? Que tomaron ganancia, hizo un pullback muy extendido que testió
la media móvil exponencial aquí de 20 periodos y hizo un doble fondo aquí y continuó hacia el alza. Se acabó la sesión. Siguiente día, este fue el día martes 5 de marzo. El premarket es un channel. Este channel tiene una tendencia muy débil. Todo movimiento que se mueve en channel o en un canal en español es una tendencia muy débil. El 75% de las veces que tenemos un canal hacia el alza, va a reventar hacia abajo. El 75% de las veces. Y si revienta hacia arriba, usualmente no va a prolongarse muchas velas y se va a revertir el precio. Aquí nos damos cuenta de que tuvo un breakout fallido. Esto es un breakout fallido y todo breakout fallido, dependiendo el momentum que lleve, va a hacer una reversión climática. Y aquí efectivamente, al comienzo de la sesión, fíjense que tenemos el precio de apertura. Tuvo esta vela, primera vela. Luego hace este breakout fallido. Tenemos una vela de reversión muy clara. Y el precio aquí cayó durante toda la sesión. Ahora puede proyectar el movimiento medido trazando. Aquí puedes trazar un primer rango. Y de este rango puedes proyectar la medida hacia dónde van a tomar ganancias los traders. Aquí tenemos, fíjense, justo en la medida de ese rango, cuando termina el movimiento medido, están tomando ganancias. Fíjense que dejó una mecha inferior bien larga, justo en la toma de ganancias. Ya después creó otro rango en la mitad y se hizo lo mismo que la sesión anterior. Se proyecta. Vamos a hacerlo para que tenga una ilustración. No quiero hacer el video tan largo. Pero si proyectamos aquí justo en la mitad, al mediodía cuando se forma un rango, este rango usualmente va a ser también parte de ese movimiento medido hasta el final. Aquí simplemente proyectamos la medida en la mitad del rango del mediodía. Y fíjense, si extendemos esta línea acá, justo donde toca esta línea, tomaron ganancias. No me lo estoy inventando yo. Ya lo he explicado en otros videos. Y esto es mucho más efectivo que las extensiones de Fibonacci, que cualquier otra medida. Estas son las medidas que utiliza el dinero inteligente. Los traders que invierten los millones de dólares. Recordemos que en cada vela hay millones de dólares entrando y saliendo. Entonces, es muy importante que nosotros no tengamos esa falsa creencia de que hay ruido en el mercado. No. Mucho menos en la sesión de Nueva York nunca hay ruido. Ninguna vela ruido. Por muchas mechas largas que tenga, por mucha superposición, nunca hay ruido. Siempre está creando algún patrón. Y es importante que entiendas que no hay ruido en el mercado. Son falsas creencias que solamente los novatos tienen. Nunca hay ruido. Siempre el mercado está tratando de decirnos algo importante. Aquí el día miércoles vemos de que el premarket básicamente se movió en este rango muy extenso. Aquí tiene un movimiento muy débil, una tendencia al alza que rompió con un clímax. Esto es un movimiento climático. Pero lo que prevalece es este movimiento de rango. Usualmente, repito, porque es muy importante, si el premarket es un rango, la sesión se puede mover en rango también. Entonces, aquí vemos de que al inicio de la sesión trazamos aquí la línea roja, que es el precio de apertura. Tuvo una caída del precio de apertura, creó una pierna 1, una leg 1. Siempre que veamos que se está creando una pierna en una tendencia, ¿cómo la reconocemos? Superposición, pullbacks extendidos. Y aquí terminó con una vela de reversión. Luego siguió una vela de tendencia. Aquí podemos tener ya la señal de que el precio se va a devolver a testear nuevamente el precio de apertura, la línea roja. Fíjense que es muy importante cómo en movimiento de trading range, en rango, testea mucho esta línea de apertura. Y aquí siempre, cuando el precio se mueve muy apretadamente en un tight trading range, en esa línea del precio de apertura ya se va a poner bien aburrido, choppy,
el precio aquí, las computadoras son las que están haciendo dinero, que pueden hacer operaciones con limit order, con órdenes límite, porque es muy pequeño el margen en que se puede operar. Y esta es una de las señales muy fundamentales, muy importantes, que demuestra el trading de alta frecuencia, los bots de algoritmos de trading, que son los que están manejando un 70-80% del mercado. Entonces, hay muchos patrones que se han ido creando gracias a la implementación de ese tipo de trading. Ahora, aquí tenemos el día jueves. Nuevamente, el pre-market es un rango. ¿Qué pasó? Que intentó hacer un breakout aquí con esta vela, pero el breakout fue retrocedido de inmediato. Siempre que tengamos un spike, es un breakout hacia arriba y luego un spike hacia abajo que se vuelve el precio, eso es una señal de confusión. Y confusión es el apellido de un trading range, cuando hay movimientos laterales. En este caso, el movimiento se movió en un channel ascendente muy apretado. Solamente los expertos hacen dinero con este tipo de patrones. Pero ya nosotros, cuando tenemos experiencia, reconocemos que el precio se va a mover con pullbacks muy amplios. Entonces tenemos que aguantar estos pullbacks si queremos por lo menos sacar una buena ganancia en la sesión. Ya con la experiencia te darás cuenta, siempre que el precio se mueve y el precio de apertura está ahí en la mitad, no van a ser grandes movimientos. Que el precio cae y luego se mueve apretadamente a lo largo de este precio de apertura, no va a ser gran movimiento. Entonces, fíjense que va influenciado por el pre-market. Siguiente día, aquí fue el viernes. El viernes nuevamente tenemos que el pre-market se movió en un rango, movimiento lateral, pero aquí comienza, ya tiene cierto tiempo de estar aquí lateralizando, hace un breakout muy horrible. Sin embargo, en la sesión, la primera vela es una vela de breakout alcista que tiene continuación. Ya cuando tengamos esta tercera, cuarta vela, ya nos damos cuenta de que se está formando un canal. Este canal, ¿qué pasó? Fue, digamos que confirmado, porque aquí la primera vela fue una vela de breakout muy fuerte, tuvo continuación y podemos nosotros empezar a proyectar un movimiento del tamaño del breakout. Todo breakout que tenga continuación, si tiene éxito, el siguiente movimiento va a llegar hasta el doble del tamaño del breakout. Fíjense que aquí llegó. Aquí tomaron ganancias. Ahora, si este movimiento tiene éxito, muchos traders lo pueden considerar como un rango que revienta hacia el alza. Y fue lo que hicieron las computadoras de trading. Aquí tomaron una medida del tamaño del channel. Si yo proyecto el channel aquí, tomaron ganancia. Entonces nosotros tenemos que siempre pensar en la fractalidad del mercado. Hay algo que es muy importante, y es que este tipo de conceptos son aburridos. El conocimiento no es algo que mucha gente sigue a los youtubers que hacen entretenido un video, pero en realidad la información que te proporcionan no es tan valiosa. Y por eso una de las cosas que siempre digo es que si solamente el 1% de los que se meten en este mundo del trading pueden vivir de ello, yo no espero que más del 1% de los que vean mis videos pues encuentren esto valioso. Si es que sí, el conocimiento muchas veces suele ser tedioso, aburrido, pero si tú quieres alcanzar el éxito, si quieres ser rentable, pues tienes que pasar esta parte aburrida. No hay de otra. Luego aquí hubo una reversión climática, porque ya el precio llegó al target y fue aquí, si nos damos cuenta, el precio está en los 69.700, que es el máximo precio que había tenido el Bitcoin, el all-time high que había tenido, y justo aquí intentó rebasarlo, pero ese precio actuó como una resistencia.
Por eso aquí ocurrió ese movimiento climático y lo revirtió bien brusco, con un momentum fuerte. Bueno, el punto es que hay que estar alerta, siempre, siempre, siempre. Que hace el pre-market, los soportes y resistencia. Aquí no los tengo trazados, pero los soportes más importantes son, soporte y resistencia son el mínimo, el precio mínimo que llegó a la sesión anterior, puede actuar como soporte o resistencia en la sesión que sigue. Y el precio máximo de la sesión anterior también lo proyectas. Y el precio de apertura, muy importante. Y los soportes semanales o mensuales. Es importante proyectarlos. Aquí no los tengo trazados, pero no es relevante para la información que quiero impartir en este momento, que es el premarket, cómo influye a la hora de que se abre la sesión de Nueva York. Entonces, aquí vemos de que hay un movimiento hacia la baja muy fuerte, luego continúa un movimiento hacia arriba, movimiento hacia la baja fuerte más movimiento hacia arriba. Eso es la marca característica de confusión. Y confusión no es más que el precio se mueve lateralmente. Un movimiento lateral no es más que los osos y los toros están en balance, están balanceados. Ninguno de los dos tiene más fuerza que el otro. Entonces por eso se mueve, están tomando ganancias tanto los osos como los toros. Hacen movimiento abajo y hacia arriba. Por eso en este tipo de movimientos, que comprar abajo, vender arriba, comprar abajo. Suena fácil, pero la práctica requiere en realidad de muchas agallas y de que tú hayas estudiado. Me pasé el sábado y el domingo, que no hay sesión abierta. Nuevamente viene el lunes 11 de marzo. Aquí tenemos desde el premarket, proyectamos estas líneas azules, la línea de tendencia abajo, y proyectamos la tendencia del channel, del canal, y el precio viene moviéndose. Aquí con movimientos apretados, superposición, mechas largas, dojis en este channel. Entonces nos encontramos desde el inicio de la sesión. Fíjense, aquí tenemos esta línea roja que es el precio de apertura. El precio tuvo igual, ¿se acuerdan de un par de días atrás? Tuvo una pierna hacia abajo, movimiento muy climático. De hecho, rompió aquí la media móvil exponencial de 20 periodos. Pero luego aquí hizo un patrón de reversión para testear nuevamente el precio de apertura. Aquí siempre que hay este movimiento, hay un movimiento medido hacia arriba, que es del tamaño de este spike, de este channel, esta pierna inferior. Esto es se llama spike and channel, el tipo de patrón. Hay un spike fuerte y luego se sigue moviendo en un channel. Channel es canal en español. Siguiente día, el martes. Este es martes 12 de marzo. El premarket se viene moviendo en un rango también, movimiento lateral, pero luego nuevamente intenta aquí hacer este breakout fallido. Este breakout viene de la sesión. Si trazamos una línea del máximo de la sesión anterior, ¿qué ocurre? Que este máximo de la sesión anterior actúa como resistencia, y es muy importante, es uno de los patrones típicos de la acción del precio. Si hay un breakout fallido, eso va a dar una reversión climática. Fíjense cómo toda la sesión fue en caída por esa reversión climática. Después de esta reversión climática no hay que entrar aquí, hay que esperar que el precio pues haga pausa, así que ya nos indique el camino. Aquí nos indica el camino, después de hacer estos movimientos fuertes nos indica el camino. Aquí se crea un movimiento también de rango, pero viene con momentum. El momentum aquí de la falla del breakout del máximo del día anterior. Y luego proyectamos un movimiento aquí del tamaño del rango. Fíjense, llegó. Aquí proyectamos arriba el tamaño del rango y lo duplicamos. Justo aquí tomaron ganancia los osos. Siguiente día, miércoles 13 de marzo. Aquí el premarket es un movimiento también con una tendencia relativamente fuerte porque duró varias horas. Sin embargo, hubo rompimiento de la línea de tendencia azul. Aquí hubo rompimiento. Y este pullback con un micro doble top. Usualmente cuando hay rompimiento de una línea de tendencia va a tener por lo menos dos swings o dos piernas. Aquí tenemos pierna 1 y pierna 2.
La pierna 2 se dio justo en la sesión, al inicio de la apertura de la sesión del día miércoles. Entonces, lo mismo que ya hemos visto, hacer la pierna y luego ¿qué ocurre? Con una vela de reversión, justo podemos hacer nuestro primer trading en el testeo del precio de apertura. Es un patrón similar al que habíamos visto, es un Spike and Channel. El precio termina toda la sesión moviéndose en Spike and Channel, en un channel. Entonces solamente los expertos, los que ya han pasado por tormentos, son los que pueden operar este tipo de patrones. Y muchos dicen que el día está aburrido, que no ha hecho nada, pero por eso hay que practicar y entender todos los patrones que hay en el mercado. Aquí tenemos que el pre-market es otro rango. Entonces hay que esperar si hay un rompimiento fuerte de ese rango. Efectivamente aquí lo hizo en la primera hora de la apertura de la sesión. Lo mismo, hizo la pierna hacia abajo y testeó, se regresó para testear nuevamente el precio de apertura. Muy importante ese precio de apertura. Ahora, aquí podríamos considerar que esto es un primer rango. Y este rango también va a tener un movimiento. Va a tener un movimiento. Si lo duplicamos, la distancia que hay de aquí hasta acá, vamos a proyectarla. La distancia que hay de aquí, justo hasta la mitad del rango. Bueno, aquí no, perdón. Aquí en la vela 1. Hasta acá abajo. Ok, ahora sí. Ahora fíjense, había hecho muy grande este rango, donde tomaron ganancias. Muchas veces por un tick o dos casi que no llega, porque muchos ponen la toma de ganancias un poco más arriba. Pero lo importante es que nosotros tenemos que estar alerta, no podemos dormirnos cuando estemos ejecutando una operación. Aquí nuevamente ejecutó un movimiento lateral al mediodía. Siempre que hay un movimiento lateral al mediodía, va a dar un movimiento medido del tamaño. Aquí trazamos, miren, aquí está la línea azul de la vela 1. Proyectamos a la mitad del rango y lo duplicamos. ¿Y dónde tomaron ganancias? Aquí hay otra oportunidad de trading, justo donde termina ese movimiento medido. Ojo, si hay un trading range en el pre-market hay que esperar el rompimiento. O si el precio se comienza a mover, si el precio comienza a moverse dentro de ese canal del rango, la sesión va a ser un rango también. Entonces es lo que nosotros tenemos que estar alerta. Normalmente si el pre-market no es un rango, la sesión no va a ser tampoco un rango, no se va a mover en rango, en trading range. Aquí vemos de que el pre-market se va moviendo aquí en un tipo de tendencia al alza muy débil, pero aunque es débil, hizo este primer rompimiento. Aquí el pre-market, el mercado hizo una primera vela al alza, luego formó una pierna hacia arriba, intentó testear este precio de apertura, pero fue detenido por la media móvil exponencial de 20 periodos. Luego creó otra pierna hacia arriba, pero finalmente ¿qué hizo? Testeó el precio de apertura. En el precio de apertura creó un doble fondo. Este doble fondo en el precio de apertura, recuerden que ese precio de apertura actúa como soporte o resistencia. ¿Y qué creó? Digamos que aquí fue un rango que tuvo un reventamiento hacia el alza. Y tomaron ganancias justo más arriba. Aquí se sobrepasó porque vino con gran momentum. Aquí vino con 3 grandes velas de breakout y se sobrepasó. Sí, lo importante es que llegue por lo menos al target. Pero si se pasa, pues aquí nosotros podemos tener ya tomar ganancias. Siempre hay movimientos. Esto es lo que hace la acción del precio. Llegó el sábado. Llegó el domingo. Nuevamente la siguiente semana. Esta semana el lunes 18 de marzo. El pre-market es un movimiento en canal ascendente. Recordemos, 75% de las veces un channel ascendente va a reventar hacia la baja. Y va a ser por lo menos 2 piernas. Aquí hizo pierna 1, pierna 2. Ahora, este movimiento en la sesión
que rompió hacia abajo, fue un movimiento que se fue desacelerando. Y esto que está aquí es lo que se considera una cuña descendente. Una cuña descendente también tiene 75% de reventar hacia el alza, como efectivamente lo hizo y testeó justo el precio de apertura. Luego, cuando ya testeó el precio de apertura, ahí tomaron ganancias, el precio comenzó a caer, aquí hizo una señal 1 de retroceso, la señal 2, aquí podemos entrar, el precio se movió justo debajo de la media móvil exponencial de 200 periodos, que es esta que tenemos acá. Rompió la media móvil exponencial de 20 periodos, aquí hizo otro swing hacia abajo, testeando el swing low anterior, y esto formó aparentemente un doble fondo. Pero este doble fondo, recordemos, si hay un movimiento hacia arriba fuerte y luego le sigue otro hacia abajo muy fuerte, hay confusión. Y la característica de una confusión es un movimiento lateral, un movimiento tipo de canal, un channel, porque va a haber en un channel en un canal o en un rango, los osos y los toros están muy activos. Hay un balance. Entonces aquí se movió en este canal ascendente. Solamente los expertos son los que pueden tomar este tipo de operaciones, porque un novato se va a asustar. Si toma aquí este trading, el precio va subiendo, pero le hace un pullback aquí bien fuerte de más del 50%, se asustan, se salen con pérdidas. Entonces no saben que aquí va a ser un doble fondo y va a subir, porque viene con un momento, un doble fondo es un patrón o un setup que va a proyectarte un movimiento hacia el alza o una reversión. Si el precio viene hacia abajo es reversión, pero si el precio está hacia arriba y se forma un doble fondo, puede actuar como un patrón de continuación. Lo importante es que todo doble fondo hace que el precio, la mayoría del tiempo, se mueva hacia arriba. Ok. Siguiente día fue el martes 19 de marzo. Vemos que el precio aquí en esta sesión del premarket es la sesión de Londres. Les recuerdo que después de que acaba la sesión de Nueva York, hay una pausa, luego sigue la sesión de Tokio, esta sesión de Tokio, y luego se une la sesión de Tokio, termina la de Tokio y entra la de Londres. Esta es la sesión de Londres. Y la sesión de Londres se une en la apertura de la sesión de Nueva York. Bueno, el punto es que aquí viene el precio en una tendencia hacia la baja. Luego hace un breakout de esta línea de tendencia y usualmente hay que esperar que teste el extremo de la tendencia anterior. Aquí testeó creando un doble fondo. ¿Hacia dónde creen que va el precio? Después de esta pierna 1 que cayó por debajo del precio de apertura. El precio testeó por lo menos aquí este precio de apertura. La testeó formando otro rango y este rango lo proyectamos, movimiento medido. El tamaño del rango aquí tomaron ganancia. Después del rompimiento del rango, miren, tuvo breakout con continuación. Y aquí se creó un patrón que en la acción del precio se conoce como una vela inside. Es un patrón de pullback o continuación, dependiendo si el contexto está diciéndote que hay una tendencia hacia el alza. El contexto es más importante que todo. El contexto es más importante que cualquier patrón de velas japonesas. Es más importante. Hay que saber de dónde viene el precio, porque recordemos que el mercado tiene inercia y tiende a hacer lo que ha venido haciendo hasta que un movimiento fuerte rompa esa inercia, como en la física. Si el precio viene aquí moviéndose en una fuerte tendencia hacia el alza, él va a tender a seguir esa tendencia, a menos que algún momentum fuerte rompa con ese ciclo. Pero fíjense, aquí es un ejemplo claro de ello. El precio se viene moviendo hacia el alza, pero luego inicia la sesión. En la sesión nos damos cuenta de que el precio, después de la apertura aquí, trazamos esta línea de la apertura, está moviéndose hacia el alza, pero muy tímidamente, con mucha superposición, con mechas largas, cuerpos pequeños, con dojis. Esto quiere decir de que esto no es un movimiento de que va a continuar con la tendencia. Y de hecho, si proyectamos aquí una línea en el swing high anterior, aquí, fíjense que hubo un falso breakout. Esto ya es un patrón de doble top. Esto creó un doble top y todo doble top sabemos de que revierte el precio, manda el precio hacia abajo.
por lo menos va a ser 2 piernas. Aquí hizo pierna 1, pierna 2, rompió la línea de tendencia incluso. ¿Hacia dónde toman ganancia? Proyectan el tamaño del rango. Y fíjense, justo aquí tomaron ganancia. Los osos tomaron ganancia aquí. Dejó esta mecha larga inferior, una vela de reversión. Creó otro patrón aquí, doble fondo. ¿Y qué hizo el precio? Ganó mucho momentum, porque aquí hizo un breakout fuerte, 2 velas de breakout fuerte. Y además de eso, hizo un doble fondo. Pero este doble fondo, dame caballero, hay algo muy importante y son los gaps. Si aquí me deja un gap justo debajo del pullback, es que hay momentum y hay fortaleza de este breakout. Y por lo menos va a ser un movimiento hacia el alza hasta terminar la sesión. Si esto comienza al mediodía, va a terminar la sesión. Y de hecho tuvo tanto momentum de que el precio continuó aún después del cierre de la sesión, continuó hacia el alza. Ahora, después del cierre, ya aquí se quedó lateralizando un poco. El precio lateralizó un poco aquí en la sesión hasta que llegó Tokio y rompió la media móvil exponencial. Pero bueno, ya esa es otra historia. Al día siguiente sería el jueves 21 de marzo. Ese está el día de hoy. Tenemos que el pre-market también es una tendencia algo débil. Esta tendencia débil tuvo finalmente un rompimiento en la sesión de Nueva York. Tuvo breakout hacia abajo. Luego esperamos el pullback. Breakout, pullback. Y este pullback, nuevamente, por lo menos va a tener la continuación hacia la baja con 2 piernas. Pierna 1, pierna 2, se hizo una pierna 3. ¿Por qué hizo esa pierna? Porque siempre el mercado va a tratar de llegar a los movimientos medidos. ¿Cuál sería el movimiento medido aquí? El tamaño del rango. Proyectamos nuevamente, como ya les he explicado. Tamaño del rango de aquí hasta abajo. Lo duplicamos hacia abajo. ¿Y hacia dónde tomaron ganancias? Entonces, estos son conceptos muy importantes que cuando tú lo entiendes, va a ser mucho dinero. Y es muy importante que antes de tú operar, te sientes y analices, estudies con sumo detalle qué hizo la sesión anterior, qué ha hecho Londres, cómo está el premercado, para tú con eso proyectar y ya tener una idea de con qué te vas a encontrar en la sesión de Nueva York. Bueno, espero no hacer este video muy largo, espero que si solamente el 1% de los que vieron este video hasta el final encuentran algo valioso, ya me doy por bien servido, así es que muchas gracias y nos vemos la próxima.